la democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y a las 10:38 de la mañana tenemos ya en línea a Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal, su Twitter o X @Afonso del Pino. Con él venimos haciendo como un estudio comparado entre cómo funciona la gestión municipal en Venezuela versus la gestión municipal en distintas partes del mundo. Ya hemos hecho toda América, de arriba a abajo, o creo que empezamos por abajo y subimos, fue la cosa. Luego cruzamos el charco y ya estamos en Europa. Hemos ya evaluado varios países. En esta oportunidad, el día de hoy, nos vamos al municipio en la República Checa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Hola María Alejandra, muchas gracias. Cuéntanos entonces cómo funciona el municipio en la República Checa. Hemos visto algunas diferencias, aunque hay la particularidad parlamentaria en Europa, a diferencia de cómo funciona en Venezuela y también en América, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, el caso de la República Checa, recordemos que todos estos países también, o sea, son países de una larga historia y es decir, que fueron imperios durante la Edad Media muy importantes y que después pasaron a las guerras mundiales, terminaron bajo la cortina de hierro, es decir, fueron países comunistas durante varias décadas. Y después en los 90, vamos a decir, se democratizaron e ingresaron en la Unión Europea, ¿no? Entonces han tenido de todo un poco. La República Checa es un estado pequeño, es un estado que no tiene litoral, que no tiene mar, y que se divide en 13 regiones. Lo que nosotros llamamos estados, ellos lo llaman regiones, y tienen una asamblea y un gobernador que es electo por el pueblo directamente, es decir, parecido a nuestros consejos legislativos y nuestros gobernadores, que llamamos igual. Y después del nivel estadal vienen los municipios. Los municipios tienen también una especie de consejo de la ciudad, que es como el consejo municipal, y el alcalde, que son electos cada 4 años por el pueblo. Ahora, el caso de la República Checa es uno de estos países que se inscribe en la tesis del municipalismo, es decir, donde existe pueblo, aldea, villa, debe existir un municipio. Okay. Y ellos tienen 6.254 municipios. Imagínate tú. Tienen un alto número, entendiendo que además la República Checa no pasa los 11 millones de habitantes, ¿no? Sí, tienen una tercera parte de nuestros habitantes, pero tienen 6.254 municipios, nosotros tenemos 335. Eso nos da una idea del alto nivel de municipalización que existe en la República Checa. Y no tienen definido, como en otros países, la cantidad de habitantes para poder crear un municipio. No, fíjate que ese caso lo vimos en Grecia, sí, lo vimos la semana pasada, sí. porque fue el sistema de reforma para fusionar municipios para reducir el gasto del Estado. Entonces, a partir de 10.000 municipios debía existir un municipio. Esa tesis no, porque esa tesis rompe con la visión sociológica del municipio, que no importa cuántos habitantes tenga un municipio, sino lo que importa es su vínculo de vecindad. Eso es lo relevante dentro de la materia municipal. Donde exista un poblado y cómo definir que es un poblado de aquí a acá y de allá acá. Bueno, justamente por el vínculo de vecindad, es decir, donde existe una identidad local, es decir, de vecinos que resuelven sus temas entre ellos, que tienen servicios entre ellos y que no dependen de otro. Ahí existe una vecindad y por lo tanto ahí debe existir un municipio. Sí. Ahí para que veamos la importancia del arraigo y la identidad, ¿no? Exactamente. Además, bueno, quienes nos escuchan que han tenido posibilidades de viajar a Europa, saben que Europa puede tener una fiesta permanentemente porque cada pueblo tiene su feria, su traje típico, su música, por más pequeñito que sea, ¿no? Sí, tiene su propia identidad, además de política, de identidad cultural. Y bueno, no debemos dejar de pasar también a estudiar la capital, que es Praga, que además está catalogada como una de las ciudades más visitadas turísticamente en el mundo. Praga es una región municipio, esto lo vimos en Hungría también. Es decir, es una región de las 13 regiones, pero la región, quien asume el gobierno de la región realmente es el municipio de Praga.
Es decir, que es un super municipio, ¿no? Que, a ver, que agrupa a la ciudad. Que es algo que Sin viene embargo, la ciudad repitiendo, se divide. que es algo que se viene repitiendo en varias partes de Europa, ¿no? Que la capital o forma parte del gobierno nacional o forma parte de lo que es en este caso las regiones, ¿no? Que vendría siendo un estado. Es correcto, Ujú. exactamente. Eso es un tema de discusión, incluso es un tema Sí, de discusión para nosotros, inclusive a nivel de gobernadores. así Es es. decir, porque mayormente los gobernadores de estado son electos en su buena parte por las capitales, que es donde está la mayoría de la población, pero muchas veces donde intervienen menos es en la capital justamente. Entonces, a nivel nacional, lo que han hecho algunos países europeos es que no hay un nivel intermedio, sino que directamente el gobierno municipal asume el gobierno completo de la ciudad. Ojo, eso no significa que en la ciudad no hayan más divisiones, porque es un régimen especial. Ujú. Por ejemplo, en el caso de Praga, tienen 22 distritos y 57 localidades dentro de Praga. Es decir, que al final el gobierno municipal también se descentraliza muchísimo en la capital. Y esta diferencia de distritos y localidades, algún símil a parroquia. Es parecido, exactamente, es correcto, parecido a lo que eran nuestras parroquias anteriormente. Mm. Es decir, hay unidades administrativas descentralizadas a lo largo de la ciudad, que bueno, es una ciudad, creo que no sé si supera los 2 millones de habitantes, pero debe estar cercano a eso. Sí. Ahora, en cuanto a la constitución del municipio, quiénes se eligen, quiénes son nombrados, tenemos regidores o concejales, tenemos alcalde, a ver. Tenemos un alcalde que forma gobierno, Ujú. ellos lo suelen llamar el ayuntamiento, Exacto. con sus directores, con su equipo de gobierno, y tenemos el consejo de la ciudad, que es similar a nuestro consejo municipal. El número de concejales varía muchísimo, o sea, otra característica de Europa, a diferencia nuestra, que son siempre, vamos a decir, la diferencia entre las grandes ciudades y las pequeñas son 5 o 6 concejales. Allá no, allá el consejo de la ciudad puede llegar a tener 70 concejales. La ciudad es grande, es decir, son consejos mucho más numerosos. Y bueno, ejercen efectivamente el poder legislativo, el poder contralor, y el alcalde ejerce el poder ejecutivo. Mm. Y se eligen entonces. Cada 4 años, de forma directa por los ciudadanos. O sea, cada 4 años tenemos elección de gobernadores, poder estatal con su asamblea estatal y el poder municipal, los alcaldes y consejos de la ciudad. Todos, es decir, el alcalde no es nombrado del seno como muchos de los casos en Europa del Consejo Municipal. No, sí, en este caso es decir, hay sus elecciones y eligen directamente. Y esa relación entre niveles, no me has hablado del nivel nacional, si es parlamentario o no, y esa relación entre el municipio y su independencia o no, autonomía, por decirlo de otra manera. Sí, es un sistema como típicamente europeo parlamentario. eh, a pesar de ser un país pequeño, es un país descentralizado, es un país que así, tiene un enfoque realmente federal. eh, y bueno, la verdad es que la República Checa funciona muy bien. Ujú. Y entendiendo además, además hay que ver la historia, es decir, eso era hasta hace pocos años, era Checoslovaquia, es Exacto. decir, hasta el año 90. Es decir, eran dos países. Mm. Ahí hubo un proceso, ¿Aló? una división y Ok. anteriormente, es decir, en la década de los 70, 80, formaban parte del bloque soviético, con procesos muy complejos políticos, la llamada Primavera de Praga. Sí, hubo unos procesos muy rudos, muy fuertes. Y es increíble cómo ese país en los 90 podemos decir, tiene un vertiginoso ascenso de crecimiento, de indicadores económicos, sociales. Y bueno, al punto de hoy que Praga es una de las ciudades, destinos turísticos de mejor calidad, de mayor servicios, y dentro de la Unión Europea es uno de los sitios de mejor calidad de vida en Europa. Sí, sí, y creo que también en materia económica para visitarlo y por eso tiene tantas visitas, es recomendable, ¿no? Porque se puede. Bueno, aunque Europa en todos los sentidos está más económica
que ir a Estados Unidos en este momento. Pero lo importante de esto es tomar el turismo como parte también de los ingresos, que no sé cómo son manejados y de qué se sostienen en los municipios. Te tenía otra pregunta en particular al respecto de los municipios, ¿no? Si hay esa diferencia eh, en la forma de gobierno, en la constitución, como lo hay en los en otras partes del mundo, o si hay un parecido en el funcionamiento obligado por ley. Tú dices a nivel de tributos, A o nivel de tributos, ingresos y también a nivel de legislación, porque eh, todo funcionaba diferente, por ejemplo, en el estilo más anglosajón. Mira, nos están saludando desde España a través qué del bueno, qué bueno. Instagram. Sí, sí. Ahora, ajá, Mm, entonces, en función, porque hay una independencia en su constitución, en la forma económica, en la legislación, en otros, sobre todo el modelo anglosajón, que hay en algunos sitios en Europa donde también funciona esto, Inglaterra, lo habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto en el caso de la República Checa? claro, bueno, de alguna manera todos los estados europeos o tomaron bien el nivel anglosajón, o sea, el Sí, modelo anglosajón, o tomaron quizás un modelo más centralista, ¿no? Y por eso es que, bueno, Estados Unidos es bastante descentralizado porque tomó el modelo inglés. sí. En el caso de la República Checa, no tengo el dato, es decir, de Mm, su reforma de Estado, que fue en el año 92, la Constitución es de 1992, no sabría decirte qué influencia tuvieron en esa reforma del Estado, pero muy posiblemente haya sido alemana y haya sido alemana de la República Federal y, e inglesa también. Es muy probable por su alto nivel descentralizado. A nivel claro, de tributos no tengo el dato de cuál es su tributación, o sea, cuál es su ingreso, si son ingresos propios, que sí, deben tenerlos, o sí, son ingresos nacionales, ¿no? sí, Eh, sí. pero cuando ellos deben tener muchos municipios rurales. Ujú, eh, Seguramente no deben tener ingresos tan robustos, claro, porque al ser municipios tan chiquitos atienden las claro, cosas esenciales, ¿no? No sí, necesitan grandes ingresos, pero no tengo el dato sí, certero, es decir, sí. de la distribución tributaria. Es interesante y la pregunta te la hago a propósito de todo este cambio que se está dando en Venezuela por la aprobación de la ley de armonización de tributos tanto para gobernaciones como para municipios. Y entonces justamente hay, bueno, la justificación que necesitan estos ingresos los municipios y pues sí sería interesante ver otras experiencias, a ver a partir de dónde está su mayor ingreso, si es por la vía inmobiliaria, si es por la vía turística, si tienen algún situado, eso lo podemos ir evaluando en los próximos casos. Muchísimas gracias a Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal, su Twitter o X @Afonso del Pino.